Reinas, damas y señoras. Mujeres de la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña y Ana Segura. La repentina muerte sin descendencia de Alfonso III, hijo de Pedro III de Aragón y Constanza de Sicilia en 1291, sentó en el trono de Aragón a su hermano Jaime, el segundo de los monarcas aragoneses que fue bautizado con ese nombre, el de su abuelo, Jaime el Conquistador. Jaime era en aquel momento, y desde la muerte de Pedro III en 1285, rey de Sicilia, duque de Pulla y príncipe de Capua. Anabel La Peña, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Anabel, Jaime, segundo hijo de Pedro III y Constanza de Sicilia, que pasaría a la historia como el Justo, había nacido en Valencia el 10 de abril de 1267, pero muy pronto fue llevado a Barcelona, donde pasó sus primeros años de vida. El resto, hasta la muerte de su hermano, Sicilia sería su hogar, y él estuvo siempre al lado de su madre. La impresión que da es que todos los hijos del matrimonio de Pedro III y de Constanza de Sicilia es el preferido prácticamente de la pareja, especialmente de su madre. Es de nunca prácticamente la dejó sola, ni cuando tuvo que venir a Aragón, al final acabó trayéndosela aquí. Era el hijo que da la impresión que estaba mejor relacionado con lo que es su madre, ¿eh? Uh-huh. Entonces, un personaje, bueno, pues ese vínculo que a veces no se detectan estas cosas en la documentación, pero siempre que se refiere a Constanza de Sicilia da un vínculo de amor que otros textos no dan, ¿eh? Cuando él se convierte sorpresivamente en rey de Aragón, y esto es importante, él era ya rey de Sicilia. Sí, porque a la muerte de Pedro III se quedó con el beneplácito de su madre en el reino de Sicilia. El mayor vino a los estados patrimoniales, el que hemos visto en ocasiones anteriores, a las tierras de la Corona de Aragón. Él se quedó allí y además es que ejercía como rey, puesto que él no había firmado el Tratado de Tarascón. Es importante, lo hicieron el Papa y Alfonso III, pero Jaime no había renunciado para nada al dominio de Sicilia, con lo cual de nuevo los problemas sicilianos nos venían otra vez nos volvían en esos momentos. Es decir, teníamos tres frentes abiertos: la oposición de los angevinos, las constantes intrigas del Papa y, por si esto fuera poco, Carlos de Anjou. Pues sí. A ver, los Anjou ha sido una familia míticamente opositora siempre de los intereses de Aragón, desde mediados del siglo XIII, cuando se quedaron con las tierras consiguieron las tierras de la Provenza. Es una rama menor de la casa francesa, la casa real francesa, y entonces siempre tuvimos gravísimos problemas con ellos, ¿eh? Los Anjou y Aragón han sido enemigos declarados absolutamente. Pues en 1291, y tras la muerte prematura de su hermano Alfonso, Jaime se despidió de Sicilia ante su madre, la reina viuda Constanza, y de su hermano menor Federico, al que dejó como gobernador, mientras él partía hacia Barcelona. Una despedida que cuenta, porque estuvo ahí, Ramón Montaner. Entretanto llegó el almirante con las galeras y comparecieron mi señora la reina, el señor infante Federico y todos los varones de Sicilia. Aquí el rey Jaime se despidió de mi señora la reina, su madre, que le dio su bendición, y luego despidióse también del señor infante Federico, al que besó más de 10 veces, acreditando que le amaba mucho, como era así por muchas razones. La primera, porque era hermano suyo, de padre y madre. Otra, porque el señor rey, su padre, se lo encomendó. Otra porque se lo había criado, y él siempre le había sido obediente, como buen hermano debe serlo a otro, por cuyo motivo le tenía un cordial cariño. Todo lo que había sido la causa de que la dejase por gobernador y señor en todo el reino. Despidióse así de todos, embarcóse, hiciéronse a la mar, y Dios les dio buen tiempo, tanto que en pocos días llegaron a Cataluña y tomaron tierra en Barcelona. Llegan los barcos desde Sicilia, Jaime desembarca en Barcelona, pero su primer destino, y esto es importante, será Zaragoza. Porque Anabel, antes de nada, tenía que ir a las Cortes.
tenía que proceder al juramento de los fueros de Aragón y a continuación lo que se hacía era celebrar cortes en Aragón, para los nobles y demás, es decir, confirmar, generalmente solían ser confirmatorias de los derechos de la nobleza, etcétera, pero es que era una obligación. Ya había habido algún problema porque algún monarca primero se tituló rey de la corona de Aragón en Valencia y los nobles aragoneses ya protestaron, y además protestaron muy seriamente. Por lo tanto, Jaime II había aprendido la lección y inmediatamente lo que se hace es eso. No se pide ya la corona a Roma. Roma ha pasado este tema ha quedado abandonado por parte de los monarcas aragoneses, y lo que sí que se hace es celebrar esa ceremonia donde jura los fueros existentes de los aragoneses, y a partir de allí se celebran las cortes. Bueno, los símbolos ya saben que en la realeza, y lo hemos contado muchas veces, es importante. También hemos insistido mucho y vamos a seguir insistiendo en que Jaime va a seguir siendo rey de Sicilia, pero a todo esto se suma Anabel que Castilla tampoco está contenta con este reinado. A ver, nunca nos aceptó la situación que se va a producir a continuación con la posible primera mujer de Jaime II. Castilla no está de acuerdo con nosotros que se produzcan algunos hechos, y además empezamos a tener rivalidades cada vez más importantes entre los dos reinos. Nos empezamos a enfrentar por las líneas de frontera que se habían marcado en aquella época, y tendremos después, insisto, problemas importantísimos entre un reino y otro. Hay otros factores que también aparecen en este momento, que son los infantes de la Cerda, que son jurados nada menos que en Jaca. ¿Qué tenemos que ver nosotros con este follón de Castilla? Bueno, pues a ver, la legislación de la época, con Alfonso X el Sabio y demás, tenía que ir la sucesión de un hijo heredero, luego a los hijos de ese heredero y así. Entonces, eso es lo que se estaba preparando, pero no había entrado en vigor. Entonces, hasta ahora, cuando un hermano fallecía, los derechos de sucesión pasaban al otro hermano, y los infantes de la Cerda, alguno de ellos se le llama el desheredado, se consideran que han perjudicado sus derechos, y buscaron el amparo del rey de Aragón. Esos infantes de la Cerda, lo de la Cerda es un apellido muy curioso porque nacía de algún pelo realmente que muy duro, y que se comparaba con lo de los cerdos, y vienen de ahí. Entonces, como señal de apoyo a estos infantes, se le coronó en Jaca. En Castilla no fueron reconocidos y como tales, y al final con grandes compensaciones económicas, los de la Cerda acabaron, dos hermanos acabaron renunciando al trono a cambio de posesiones y dinero. Bueno, el caso es que nosotros nos habíamos posicionado al lado de los que perdieron, y esto siempre trae problemas. En casos como estos, ¿cuál es la solución más sencilla en los tiempos en los que estamos? Por supuesto, una boda. Y es que Jaime II, recién llegado al trono aragonés, tenía 24 años y sorprendentemente todavía estaba soltero. Era una buena oportunidad para arreglar las cosas con Castilla, y el primer paso fue la firma del Tratado de Monteagudo, firmado el 29 de noviembre de 1291, apenas 5 meses después de que Jaime llegara al trono de Aragón, y que incluía una boda. Jerónimo Zurita nos lo cuenta así. Deseaba tanto el rey don Sancho la concordia que se efectuó brevísimamente mediante matrimonio del rey de Aragón con la infanta doña Isabel. Y concordándose vistas entre ambos reyes, y estando en Monteagudo a 29 del mes de noviembre de este año, se concertó que fuesen amigos de amigos y enemigos de enemigos, y de no recoger ningún rico hombre que se pasase de un reino a otro sin su voluntad, y que no le darían en su tierra heredamiento. Ofreció el rey don Sancho que entregaría luego al rey de Aragón la infanta doña Isabel, su hija, con la cual se había de casar, y que le ayudaría contra todas las personas del mundo con su persona y vasallos, y que sobre la empresa de Navarra ratificaría la concordia que se tomó entre él y el rey don Pedro. Y teniendo guerra con el rey de Francia, le ayudaría en ella, y que sin su consentimiento no haría paz ni tregua con la Iglesia ni con otro príncipe con quien tuviese guerra.
Claro, uno se pone a pensar en la diplomacia de la época y de verdad que trabajaban muchísimo. Anabel, antes de hablar sobre la novia, sobre Isabel, ¿qué implicaba este Tratado de Monteagudo? Bueno, pues implicaba varias cosas, ¿eh? Entre otras cosas, quiero mencionar una cosa. Hoy en día la localidad de Monteagudo tiene apellido. Monteagudo de las Vicarías. Es decir, es provincia de Soria, está rayana prácticamente entre Aragón y Castilla. Implicaba lo que estamos diciendo del matrimonio, implicaba, entre otras cosas, tratados de las influencias de cada una de las monarquías para no chocar con respecto al norte de África, es decir, el norte de África se iba a quedar como área de influencia de Portugal, la zona más occidental, el centro para Castilla y la zona más hacia Túnez quedaba para influencia comercial, política y demás para Aragón. Ese es uno de los elementos que trataba en esos momentos. Y desde luego la boda también se tuvo que tratar. Bueno, pues para sellar esta alianza se acordó entonces el matrimonio del monarca aragonés con la hija primogénita del rey castellano, la infanta Isabel, fruto de su matrimonio con la magnífica María de Molina. Isabel, que había nacido en 1283, tenía entonces tan solo 8 años de edad, por lo que habría que esperar a que la niña llegara a la edad mínima legal antes de celebrar el matrimonio, pero ese era el menor de los problemas, porque, de nuevo, Anabel, el Papa no estaba de acuerdo con esta boda. A ver, no era un tema banal, porque ella en esos momentos era la heredera del reino de Castilla y León. Entonces significa varias cosas. No se trata de una infanta más, era un problema, era una cuestión importante. Luego nació un hermano varón y demás, y ya ella perdió los derechos de herencia principal. Efectivamente, el papado estaba opuesto a esta situación y la forma mejor para fastidiar el enlace era precisamente invocar que los derechos, las relaciones familiares que había entre los dos contrayentes. Eso el papado jugó toda su vida, a lo largo de la historia, hasta principios del siglo XV, ha jugado con eso, porque se basaba en un documento que sabemos hoy en día que es absolutamente falso, que se falsificó en el siglo VIII, y es una donación de Constantino. El Papa podía hacer y deshacer en Roma, en Italia, en todo Occidente, cuando Constantino, agradecido que se le había salvado de la lepra, se instaló en Constantinopla. Entonces el Papa consideraba que era el dueño de Europa y autorizaba o no según su conveniencia. Insisto, el documento es falso absolutamente y se descubrió en el siglo XV. Bueno, yo no sé si Jaime y Isabel serían primos, no me atrevo ahora mismo a trazar el árbol genealógico, pero lo cierto es que a pesar del Papa, Aragón y Castilla habían llegado a través de esta boda a un acuerdo de colaboración que había sido complicadísimo y de ayuda mutua entre ambos reyes. Vamos a recordar que ambos reinos tenían una larguísima historia de desencuentros por muchísimas cosas. Pero una cosa son las intenciones y otra, y muy distinta, los dineros y las propiedades, porque el matrimonio se había pactado, pero había que negociar la dote. Y el proceso, según nos cuenta Zurita, fue también muy duro. Recibióla el rey por su esposa y mujer, prometiendo que en toda la vida no la dejaría por parentesco ni por otra causa. Antes siempre viviría con ella como marido debía vivir lealmente con su mujer. Y puso en rehenes 10 castillos, y los 6 tenía don Lope Ferrens de Luna, que eran un castillo, Borja, Rueda, Daroca, Somet y Ariza. Y Amalón, que estaba en poder de don Guillén de Puello, y Verdejo, que lo tenía Diego Pérez de Escorón, y Alquézar y Monclús, que estaban en tenencia de Alamán de Gudal. Estos castillos se obligaron también por las arras y cámaras que se señaló a la reina, que fueron las ciudades de Huesca y Girona, y las montañas de Prades, y los otros lugares que las reinas de Aragón acostumbraban tener por razón de sus dotes, con las rentas y jurisdicción de Calatayud, Algeciras, Morella y Cervera, con sus aldeas, que se le debían entregar después de los días de la reina doña Constanza. Pues Anabel, menuda dote.
A ver, muchos de esos castillos se entregaban como garantía de que se iba a cumplir lo que se estaba pactando para el enlace. No quiere decir que se les dieran y tal, porque era peligroso según qué zonas otorgarles estos castillos, porque estamos a veces en zonas fronterizas. Pero sí, la dote fue importante y de hecho él le concede, como decía en estos momentos Zurita, los territorios o puntos o lugares que se ascribían siempre a la reina de Aragón, y la reina madre seguía existiendo en la figura de Constanza de Sicilia. Por lo tanto, es una dote realmente importante. Ajá. Bueno, esto es lo que le daba Aragón a la joven princesa cuando se convirtiera en reina de Aragón, pero vamos a ver qué es lo que aportaba Castilla. Condiciones con que jura el de Castilla el trato. Esto juró el rey de Castilla de guardar y cumplir estando en Montagudo, con que el rey de Aragón tomase a la infanta doña Isabel su hija por mujer y no la dejase en toda la vida por parentesco ni por otra causa, y le señalase en arras y para su cámara los lugares que en los tiempos pasados acostumbraron dar los reyes de Aragón, y el rey pusiese otros 10 castillos en rehenes que estuviesen obligados al rey de Castilla por las arras. Había de valer al rey de Castilla de la misma manera y con las mismas condiciones, y para ello se obligaban 10 ricos hombres de estos reinos que el rey de Castilla nombrase. Y en este año se habían de enviar por el rey de Aragón en ayuda del rey de Castilla contra el rey de Marruecos, que le tenía cercada la villa de Vejer, 20 galeras. Pues el acuerdo desde luego no salía caro, pero Anabel, hay una cosa que llama la atención y es que Zurita insiste una y otra vez que el rey de Aragón se comprometía a tomar a la infanta como su mujer y no dejarla en toda la vida ni por parentesco ni por otras causas. Es que se debían que el papado, puesto que Jaime II venía de Sicilia y no había firmado el Tratado de Tarascón y además estaba enfrentado con los papas de la época y contra los Anjou, se temía que este matrimonio pudiera ser saboteado, por decirlo de alguna manera, por el papado, y alegando casi siempre razones de parentesco. Todas las familias estaban conectadas en un grado o en otro, porque es que la Iglesia impedía matrimonios en grados altísimos, es decir, vuelos. Entonces, podía presionarse inmediatamente por parte papal. Entonces se compromete a que no, porque sabían que eran parientes. Habíamos casado nuestras infantas con reyes de Castilla. Al otro, exactamente igual había sucedido al revés. Quiero decir que podían alegarse motivos de parentesco en cualquier momento, y se sabía que el Papa iba a decir que eso era algo malísimo, el enlace que se iba a contraer. Claro, pero una cosa es lo que uno deja escrito y otro lo que luego pasa. Porque la cuestión es que, de acuerdo con ambas partes, el 1 de diciembre de 1291 se firmó en Soria este compromiso matrimonial de Jaime II con Isabel de Castilla, suscrito por un lado por Sancho IV, el padre de la infanta, y por el rey de Aragón, y Zurita nos lo cuenta así. Después que quedaron conformes en esto, se concertaron las vistas para la ciudad de Soria, o donde el rey había de recibir la infanta doña Isabel, su esposa, que según el autor de la historia castellana escribe, no tenía aún 9 años. Y allí se hicieron los desposorios, estando presentes el rey don Sancho y la reina doña María, un sábado 1 del mes de diciembre de este año, con esperanza que por ser aquel matrimonio causa de la paz universal de toda España y que mediante ella los infieles serían ofendidos, el Papa dispensaría en el matrimonio por su benignidad, porque antes no les pareció que se debía pedir la dispensación. Pues, Anabel, aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que Zurita cita el autor de la historia castellana, y a lo mejor es el momento de recordar que Zurita lo que hace es escribir los anales consultando muchísima documentación anterior. A ver, los anales que se escribieron en el siglo XVI es que tuvieron, el Jerónimo Zurita tuvo a su disposición la documentación del reino. Ten en cuenta que se conservaba, lo mismo que daban piezas en los documentos en el archivo de la Corona de Aragón. A Jerónimo Zurita se le dejó
toda la documentación copiada, que lamentablemente en parte se perdió, pero en la guerra de independencia a su disposición estuvo todo. Y además es un turita frente a otros cronistas que es bastante ecuánime, quizá porque escribiera con distancia. Claro. Es decir, al escribir en el siglo XVI sobre acontecimientos del siglo XIII, contempla perfectamente qué es lo que había producido cada una de las decisiones de la monarquía. Otros cronistas de la época, a mí el que me produce siempre un cierto sonrojo es Montaner, porque es de un pelotillero absolutamente, constantemente. Desclot es más ecuánime. Hay cronistas y cronistas en aquella época. Vamos a escuchar dentro de un ratito lo que nos cuenta Montaner, pero hay otra cosa que también llama la atención en esta crónica de Zurita, que es que, lo acaban de escuchar ustedes, más o menos, él viene a contar que a causa de la paz universal de toda España, no vamos a pedir permiso al Papa, no vaya a ser que nos diga que no. Es decir, vamos a hacerlo y luego ya veremos lo que pasa. La cuestión es que Isabel era en aquel momento, en el momento de la firma, una niña de 8 años. Habría que esperar al menos 4 hasta que físicamente fuera considerada una mujer. A pesar de todo, el matrimonio era un acuerdo político entre dos reinos y como tal se celebró. Ambos monarcas permanecieron unos días en Monteagudo y después viajaron a Calatayud, donde los festejos continuaron. Festejos que, por cierto, están muy bien documentados en la crónica de Ramón Montaner y que, y esto es una curiosidad, pagaron las arcas del rey de Aragón. Sí, se paga con las arcas del rey de Aragón porque al final... ¿Pero no paga el padre de la novia? No, eso será en lo privado. En lo privado. Quiere decir, a la larga, estas bodas reales se pagaban con un impuesto especial que pagaban todos los aragoneses. Es el impuesto por nupcias cuando se corona, el coronaje, el maridaje se llama este impuesto. Cuando el rey se casaba, sacaban esas acciones de todos los estamentos. Bueno, nobleza y clero no pagaban, pueblo sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ramón Montaner sobre esta boda. Cuando el rey de Castilla, que se acercaba al rey de Aragón, salióle al encuentro a más de 4 leguas. Y así el señor rey de Aragón, como todas sus gentes, fueron acogidos con muy grande honor. Tanto que mientras estuvieron en Soria no se hicieron más que fiestas y diversiones. Pasada la fiesta, el señor rey de Aragón quiso volverse a Aragón y rogó al rey de Castilla y a la reina que fuesen con él a Calatayud, a lo que ellos contestaron que lo harían de buena gana. Y con esto marcharon todos juntos a dicha ciudad, donde el señor rey costeó los gastos que hicieron, así al rey de Castilla y a la reina, como a todos cuantos les acompañaban, desde el día en que entraron en Aragón hasta el día en el que salieron para volverse a Castilla. Pues sigue contando Montaner, y es que, entre otras cosas, hay que recordar que un matrimonio era una buena manera de escenificar a través de la opulencia de la celebración el poder económico y político que tenía un reino. De hecho, los cronistas insisten en esta cuestión, el coste de la celebración y los muchos días e incluso semanas en que ésta se prolongó. Con toda seguridad puedo deciros, porque es cierto, que de todos cuantos víveres y demás cosas que allí hubiese o nombrarse pudiese, de todo hacía dar ración el señor rey, con tanta abundancia que no había quien pudiera comer lo que le daban. Quedaban maravillados todos cuantos castellanos, gallegos y demás gente había. Un día el señor rey de Castilla comía en la posada del rey de Castilla con él y la reina, y otro venían a comer ellos en la suya. Fue con esto tan grande la fiesta que se hacía diariamente que llegaba a maravillar a quien la veía. Estuvieron, pues, 13 días en Calatayud en paz y amor, de donde partieron luego. Al correr el rey de Aragón con todos los gastos, no pudo nadie conocer ni un solo día que disminuyesen en nada las raciones. Antes crecían y se mejoraban todos los días. A ver, esto es un acto de propaganda. Cuanto más ostensible sea la mesa, cuanto más carne se ponga, que era uno de los alimentos que el pueblo comía poco y comía partes menos nobles del cerdo, de las ovejas, más bien intestinos, y no grandes patas de cordero o de cerdo, pues entonces era una ostentación. Porque claro, luego las gentes que habían acompañado al rey de Castilla volvían a tierras castellanas y comentaban los
grandes lujos que se tenía por parte del rey de Aragón. Era un acto de propaganda. Y algunas poblaciones de Aragón han vivido esas bodas, que me estoy pensando en Tarazona, en este caso en Calatayud. Calatayud en esos momentos era la segunda ciudad más grande de Aragón. Zaragoza y Calatayud. Por detrás estaban otras localidades que hoy en día nos vendrían más a la cabeza, como Huesca, por ejemplo. Calatayud está en esa raya, y entonces era una penetración de los castellanos y 13 días de comilonas, vestimentas, joyas, de exhibición ante el pueblo, que se quedaba absolutamente maravillado. Hemos contado que el novio era veinteañero, la novia tenía solamente 8 años, y aunque los documentos firmados estos días ya denominan a Isabel como la Regina de Aragón, su enlace, dada su edad, fue solo nominal. Anabel, ¿ella se quedó aquí ya? ¿La niña se quedó en Aragón? Sí, se quedó ya aquí porque siempre hemos insistido que empezábamos a hablar lenguas distintas. El castellano no es que sea tan diferente al aragonés, pero eran lenguas diferentes y con palabras distintas, etcétera. Entonces convenía ir preparándola. Era una cría de 8 años que tendría que asumir puestos importantes en el palacio y ante los demás. Por lo tanto, era conveniente que se empezara a quedar y se rodearía de damas y personas, y además se quedó con su ama prácticamente. Las amas de estas niñas ejercieron prácticamente el papel de madres de estas criaturas que eran desplazadas de su entorno para llevarlas a una corte extranjera. Reinas, damas y señoras. Pues se había conseguido llegar a un acuerdo de paz, se había conseguido acordar la dote, se había celebrado la fiesta 13 días nada menos en Calatayud y otros tantos en Castilla, pese a los festejos, las idas y venidas. Lo cierto es que el Papa tenía otros planes y el matrimonio entre Isabel de Castilla y Jaime II de Aragón terminó aún antes de consumarse. El Papa Bonifacio VIII lo anuló con el pretexto de las ya consabidas consanguinidades. Zurita lo cuenta así. 3 días antes, en el día de San Juan Baptista, dio el Papa por sueltos y libres los homenajes y juramentos que el rey y el infante don Pedro, su hermano, y los ricos hombres de Aragón habían hecho para que el matrimonio que se había concertado entre el rey y la infanta doña Isabel, hija del rey don Sancho de Castilla, se cumpliese. Y atendido que eran parientes en 3er grado, lo dio por disuelto y declaró ser contraído contra derecho y ser inválido. Anabel, lo curioso es que no protestamos, nos pareció bien. ¿Qué hay detrás de esto? A ver, entre otras cosas era un grado de consanguinidad para aquella época bastante cercano. Pero eso ya lo sabíamos. Sí, claro, pero a veces si cuela. Entonces, no te lo digo porque a veces los infantes nacidos de estos matrimonios al final eran legalizados y demás. No le interesa al papado un rey, Jaime II, fuerte en Aragón y en la corona de Aragón, y además también con parentesco con Castilla. Necesita un rey que acabe pidiendo, renunciando a Sicilia, que era lo que al Papa le interesaba en aquellos momentos. Entonces, por eso desautoriza esta boda y bueno, pues prácticamente para muchos historiadores esta boda no se llegó a producir. Se produjo, pero no se consumó, no pasó de las ceremonias y de las celebraciones. Claro. Bueno, la cuestión es que Isabel estaba aquí y había que devolverla a Castilla, y tenemos una larga lista de problemas por devolver princesas castellanas. Anabel, además, su madre era nada menos que María de Molina. Es un personaje importantísimo en la historia de Castilla, una mujer con unos arrestos importantes, y no era fácil porque además se llevaba muy bien Jaime II con María de Molina, y devolverla a la chiquilla pues no que sentaba excesivamente bien, pero al final tuvo que ser así porque el Papa va a acabar imponiendo un nuevo matrimonio. Bueno, pues Zurita,
cuenta cómo Jaime asume el papelón de decirle a María de Molina que no nos quedamos con Isabel y que vuelve a casa. Concluida que fue la paz entre estos príncipes, como se ha referido, estando el rey don Jaime en Barcelona por el mes de agosto de este año, envió a la reina de Castilla a un religioso de la Orden de los Frailes Menores llamado Fray Domingo de Jaca y a Simón de Azlor, para que le notificasen que como quiera que en las paces que con el rey don Sancho su marido había firmado, se concertó el matrimonio entre él y la infanta doña Isabel, su hija, con esperanza que el Papa vernía en ello y se les concedería la dispensación. No se había podido conseguir por él ni por el rey de Castilla. Antes, el Papa Celestino había prohibido que se efectuase, declarando ser ningunas las obligaciones que por él se habían hecho, y le amonestó sobre la separación del matrimonio. Por estas causas, y por obedecer a los mandamientos apostólicos, y por procurar lo que tocaba al bien y pacífico estado de sus reinos, decía el rey que no podía sino desatar el matrimonio. Bueno, pues no sabemos cómo se lo tomaría María de Molina, suponemos que bastante mal, pero es que además no solamente era cuestión de devolver a la muchacha, deshacer un matrimonio, como ocurre ahora mismo con cualquier proceso de divorcio, traía consigo devolver, en este caso, tierras, castillos y todo lo que se había intercambiado. Todos los territorios, todos los puntos que se habían dado como garantía de que esta celebración iba a tener un final feliz, y por lo tanto había que devolverlos, y a veces son castillos y puntos muy en la frontera que podían ser realmente peligrosos, no peligrosos, entiéndeme, eran aragoneses, pero se habían entregado como garantía, y ahora se retrocedía en ese pacto que se conllevaba. Estos embajadores, en presencia del rey don Fernando, su hijo, revocaron la concordia y condiciones de ella, y pidieron en nombre del rey que quedasen libres las rehenes y castillos que se habían entregado en Aragón en tercería en nombre de la infanta doña Isabel, con condición que en caso que el matrimonio no se efectuase, fuesen suyos. Pues así nos lo cuenta Zurita, pero ojo, porque escuchen con atención, Zurita nos cuenta algo más, y es que llega una nueva novia al reino de Aragón. Juntamente con esto, tratando el rey de seguir a ver con el rey Carlos, que venía con el legado a Rosellón para que se solemnizasen las bodas con doña Blanca, como estaba tratado, desde Figueras, en principios del mes de octubre de este año, envió a mandar al obispo de Lérida y a don Ruy Jiménez de Luna, y a don Ato de Foces, y a don Lope Ferrench de Luna, que desde Tortosa acompañasen a la infanta doña Isabel hasta Daroca, para que desde allí se llevase a Castilla. Pero después el rey deliberó de sobreseer en ello hasta su venida al reino de Aragón. ¿Cómo puede ser, Anabel, que esté Isabel haciendo la maleta y Blanca en la puerta esperando? Pues es que las cosas venían así. A ver, a mí lo que me deja siempre un poco... Claro, nadie plasmó los sentimientos de esa niña Isabel, que, bueno, pues que la trataban en Calatayud, cuando las celebraciones, la trataban como mi señora, la reina, y ahora vuelve de vuelta. Hay que educar a estas gentes de una manera de que estos sucesos podían acontecer y que, bueno, se deshacían los sueños. A ver, ¿qué niña no ha soñado con ser princesa? ¿Qué niña no ha soñado con ser vestida, reconocida, enjollada y demás? Entonces, es una preparación que tiene que ser muy dura, o no se les preguntaba y daban por asumido que la niña se aguantaba con estos acontecimientos. A mí lo que me llama la atención es todo la negociación de la paz, de la dote, la celebración en Calatayud, traer a la muchacha hasta Aragón, es decir, todo el esfuerzo que había que hacer para organizar algo así, para que de repente todo se desbarate, y evidentemente al mismo tiempo estaban organizando la boda con Blanca, porque si no ella no estaría de camino hasta Aragón. Es que el Papa tiene mucho poder en la época, presiona y quiere a Blanca porque era Blanca de Anjou, la familia enemiga. Era el momento para intentar poner a bien las relaciones entre la familia francesa que dominaba en el sur de Italia y el territorio aragonés que tenía en sus manos todavía la isla de Sicilia. Bueno, contaremos la historia de Blanca, pero ¿qué pasó con Isabel de Castilla? ¿Qué fue de ella? Bueno, pues con Isabel de Castilla creo que se volvió a casar más adelante. Entonces, bueno, pues a rey muerto, rey puesto. Quiero decir, no ha salido bien esta boda, pues vamos a buscar otro con novio para poderse casar a partir de ahora. Juan III de Bretaña, en una boda que se celebró en Burgos en el año 1300.
1510. Es decir, esperaron, en este caso sí, a que la muchacha tuviera una edad para poder consumar el matrimonio y que no hubiera sustos por el camino. Sí, el tema, pero no hubo descendencia de esta... Fíjate que no se hubiera podido pasar. Nosotros no sabemos si es que eran, con el de Bretaña eran incompatibles, por ejemplo, en cuanto al esperma del varón y el útero de ella, pero entiéndeme que podía haber pasado en Aragón y hubiera pasado entonces la corona a otro hijo de Pedro III, que todavía sobrevivía. Entonces, en este caso, bueno, pues esta niña se retira y ya deja de salir en la historia. Y pasa a formar parte de la lista de princesas castellanas que hemos devuelto de Aragón. Pues este enlace podría haber sido la firma de una paz duradera entre Castilla y Aragón, pero el rey Sancho IV murió poco después de este tratado, lo que provocó, junto a la grave afrenta que supuso la devolución de Isabel a Castilla, que se rompiera la frágil alianza entre los dos principales reinos de la península ibérica. Las relaciones entre ambos se complicarían todavía más en los años siguientes debido a un cambio de rumbo del monarca. Y es que Jaime II, por su parte, puso los ojos en otras tierras, en otra mujer, que vino, como Isabel, con un tratado de paz bajo el brazo. Ella era Blanca de Anjou, de las que hablaremos en nuestro siguiente podcast de reinas, damas y señoras, mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón. Reinas, damas y señoras.